Como nació la oración, esta oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. La oración del Padre Nuestro tiene su origen en la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos. Se encuentra en la Biblia, específicamente en los Evangelios de Mateo 6, 9-13 y Lucas 11, 2-4. Según los relatos, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio esta oración como modelo. Origen bíblico. Evangelio de Mateo 6, 9-13, aparece dentro del Sermón del Monte, cuando Jesús instruye sobre la oración sincera, sin vanagloria. Evangelio de Lucas 11, 2-4, es una versión más corta, enseñada en otra ocasión cuando los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. La versión que conocemos hoy proviene principalmente de la tradición cristiana y ha sido utilizada en la liturgia de la Iglesia desde los primeros siglos. A lo largo del tiempo, se han hecho pequeñas adaptaciones en la traducción del original griego y latín. El Padre Nuestro es una de las oraciones más importantes del cristianismo y se reza en prácticamente todas las denominaciones cristianas. A lo largo de la historia, la oración del Padre Nuestro ha sido transmitida y preservada por la tradición cristiana, adaptándose en su lenguaje pero manteniendo su esencia. Aquí hay algunos aspectos clave de su evolución y significado. 1. Su origen en el idioma original. Jesús probablemente enseñó esta oración en arameo, el idioma común de su tiempo en Judea. Sin embargo, los evangelios fueron escritos en griego koiné, la lengua franca del mundo mediterráneo en ese momento. La versión griega es la que sirvió de base para las traducciones posteriores. 2. Traducción al latín y difusión en la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, el Padre Nuestro fue traducido al latín, la lengua del Imperio Romano. La versión más influyente es la de la Vulgata, traducida por San Jerónimo en el siglo IV. Esta versión fue la que se usó en la liturgia de la Iglesia Católica durante siglos y es la base de la forma que conocemos hoy. 3. Diferencias entre tradiciones cristianas. Aunque la esencia de la oración se mantiene, existen ligeras variaciones en distintas tradiciones cristianas. Católicos y protestantes. En la liturgia católica, la oración suele terminar con líbranos del mal. Mientras que en muchas iglesias protestantes se añade la doxología final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta última parte está basada en algunos manuscritos antiguos y se usa en la tradición ortodoxa y protestante. Ortodoxos. En la Iglesia Ortodoxa Oriental, la oración es prácticamente la misma, pero su pronunciación y traducción pueden variar ligeramente dependiendo del idioma litúrgico. 4. Significado teológico. El Padre Nuestro es más que una simple oración, es una guía de cómo dirigirse a Dios. En ella, se encuentran temas fundamentales de la fe cristiana. Relación con Dios: lo llamamos Padre, reconociendo su amor y cercanía. Santificación de su nombre: expresa reverencia y adoración. Venida del reino: un anhelo por la justicia y el gobierno divino. Súplica por necesidades tanto materiales, pan de cada día, como espirituales: perdona nuestras ofensas. Protección contra el mal: pide ayuda para evitar la tentación y el pecado. 5. Uso en la liturgia y la vida cristiana. Desde los primeros siglos, el Padre Nuestro ha sido una oración esencial en la vida cristiana. Se reza en la misa, justo antes de la comunión, en el rosario, en momentos de oración personal y en muchas otras devociones. En resumen, la oración del Padre Nuestro nació de las enseñanzas de Jesús, fue transmitida por los evangelios, adaptada a distintas lenguas y sigue siendo una de las oraciones más universales del cristianismo. 6. El Padre Nuestro en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la oración del Padre Nuestro ha sido un pilar fundamental en la vida de los cristianos. Su uso se ha mantenido en la liturgia, la enseñanza y la vida espiritual de la Iglesia. 6.1. El Padre Nuestro en los primeros cristianos. En los primeros siglos del cristianismo, los catecúmenos, personas que se preparaban para el bautismo, aprendían el Padre Nuestro como parte esencial de su formación en la fe. Se recitaba en la Eucaristía, justo antes de la comunión, costumbre que se mantiene en muchas denominaciones cristianas hasta hoy. San Cipriano de Cartago, siglo III, escribió un comentario sobre el Padre Nuestro, explicando su profundo significado espiritual. 6.2. Influencia en la Edad Media. Con la expansión del cristianismo, la oración fue traducida a numerosos idiomas europeos. En el siglo XIII,
Santo Tomás de Aquino profundizó en su significado en su obra Summa Theologica, explicando cada petición desde la perspectiva teológica. Durante la Edad Media, se incluyó en las prácticas de oración diarias, como el rosario, donde se recita al inicio de cada decena. 6.3 Reforma protestante y variaciones. Con la llegada de la Reforma protestante en el siglo XVI, el Padre Nuestro siguió siendo una oración central en las iglesias reformadas. Como se mencionó antes, muchas iglesias protestantes agregaron la doxología final porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, basada en algunos manuscritos griegos antiguos. 7. El Padre Nuestro en la actualidad. Hoy en día, el Padre Nuestro sigue siendo una de las oraciones más universales del cristianismo. Se reza en la misa católica, en servicios evangélicos y protestantes, y en la tradición ortodoxa. Se considera una oración esencial para cualquier creyente. 7.1 Cambios recientes en la traducción. En 2019, el Papa Francisco aprobó una modificación en la versión italiana del Padre Nuestro, cambiando la frase «no nos dejes caer en la tentación» por «no nos abandones a la tentación», buscando mayor claridad en su significado. Esta modificación ha generado debates en otras comunidades sobre posibles actualizaciones en otras lenguas. 7.2 Uso en la cultura popular. La oración ha aparecido en innumerables obras de arte, música, literatura y cine. Ha sido musicalizada por grandes compositores, desde Johann Sebastian Bach hasta versiones modernas en diferentes géneros. Sigue siendo una oración recurrente en momentos de crisis, unidad y espiritualidad en todo el mundo. 8. Reflexión. El Padre Nuestro no es solo una oración antigua, sino un mensaje universal de fe, humildad y confianza en Dios. Su estructura perfecta ha guiado a generaciones de cristianos, recordándonos la importancia de la oración en la vida diaria. 9. El Padre Nuestro como modelo de oración. El Padre Nuestro no solo es una oración para ser recitada, sino también un modelo para estructurar nuestras propias oraciones. Cada parte de esta oración nos enseña un aspecto clave de la comunicación con Dios. 9.1 Estructura del Padre Nuestro y su significado espiritual. 1. Invocación Padre Nuestro que estás en el cielo. Nos recuerda que Dios es Padre, cercano y amoroso. Nos une como una comunidad, porque no decimos Padre mío, sino Padre Nuestro, reconociendo a todos como hermanos. 2. Adoración y santificación. Santificado sea tu nombre. Reconocemos la santidad de Dios y expresamos reverencia y adoración. Nos comprometemos a vivir de una manera que honre su nombre. El reino de Dios, venga a nosotros tu reino. Expresamos nuestro deseo de que Dios reine en nuestras vidas y en el mundo. Pedimos que se cumpla su voluntad y que la justicia y la paz prevalezcan. 4. Sumisión a su voluntad. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos rendimos ante Dios y aceptamos su plan perfecto. Nos comprometemos a obedecer sus enseñanzas en nuestra vida diaria. 5. Súplica por necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos a Dios nuestras necesidades materiales y espirituales. También representa la confianza en que Él proveerá lo necesario día a día. 6. Perdón y misericordia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos nuestras fallas y pedimos perdón a Dios. También nos comprometemos a perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. 7. Protección espiritual. No nos dejes caer en la tentación. Pedimos ayuda para resistir el pecado y tomar decisiones correctas. Se reconoce que somos débiles y necesitamos la gracia de Dios. 8. Liberación del mal. Líbranos del mal. Suplicamos protección contra el enemigo y las adversidades. Expresamos nuestra confianza en que Dios nos cuida y nos guarda del peligro. 9.2 La doxología final. En algunas tradiciones cristianas, se agrega al final: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta parte es un cierre de alabanza y confianza en Dios, aunque no aparece en todos los manuscritos originales de la Biblia. 10. El Padre Nuestro en diferentes idiomas y culturas. Dado que el cristianismo se ha expandido por todo el mundo, el Padre Nuestro se ha traducido a miles de idiomas. En algunas culturas, existen ligeras variaciones en la forma en que se reza, pero su esencia siempre se mantiene. Algunas versiones notables incluyen: latín, usado en la Iglesia Católica durante siglos, Pater Noster, Quies in Caelis. Hebreo moderno y arameo, cercano al idioma original de Jesús. 11. La relevancia del Padre Nuestro hoy. El Padre Nuestro sigue siendo una de las oraciones más poderosas y universales. A través de sus palabras, encontramos adoración, petición, perdón y protección. Más allá de memorizarla, es importante vivirla en nuestra vida diaria,
aplicando sus enseñanzas en nuestra relación con Dios y con los demás. Cada vez que la recitamos, nos unimos a millones de personas en el mundo que oran con las mismas palabras, demostrando la unidad y la fe compartida dentro del cristianismo. 12. El Padre Nuestro y su impacto en la espiritualidad personal. El Padre Nuestro no es solo una oración litúrgica, sino una herramienta poderosa para la vida espiritual. Su estructura y significado pueden aplicarse en la meditación, la oración personal y la vida cotidiana. 12.1 Cómo aplicar el Padre Nuestro en la vida diaria. 1. Oración diaria al comenzar o terminar el día. El Padre Nuestro ayuda a centrar la mente en Dios y en sus propósitos. 2. Reflexión personal. Cada frase de la oración puede ser usada para la meditación, analizando cómo aplicarla en la vida diaria. 3. Práctica del perdón. La parte de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nos invita a vivir en reconciliación con los demás. 4. Confianza en Dios. Pedir nuestro pan de cada día es un recordatorio de que Dios provee lo necesario y nos llama a vivir en gratitud. 5. Resistencia a la tentación. La súplica "no nos dejes caer en la tentación" es una herramienta para quienes buscan fuerza espiritual frente a desafíos morales y personales. 12.2 Oración en comunidad. El Padre Nuestro es una de las pocas oraciones cristianas que tiene una estructura completamente colectiva. Padre Nuestro nos recuerda que somos parte de una familia espiritual. Danos hoy nuestro pan. No solo oramos por nuestras necesidades, sino también por las de los demás. Perdónanos nuestras ofensas nos hace conscientes de la importancia del perdón mutuo. Por esta razón, es una oración que fortalece la comunidad y la unidad entre los creyentes. 13. El Padre Nuestro en el arte, la música y la cultura. A lo largo de la historia, el Padre Nuestro ha sido una fuente de inspiración para artistas, músicos y escritores. Música. Ha sido musicalizado por compositores como Johann Sebastian Bach y Giuseppe Verdi. En la música popular, artistas como Andrea Bocelli y The Beach Boys han interpretado versiones. Arte y literatura. Se ha representado en frescos, mosaicos y esculturas en iglesias de todo el mundo. Escritores como Dante Alighieri en la Divina Comedia hicieron referencia a su significado profundo. Cine y cultura popular. Se ha incluido en películas como El Padrino, cuando Michael Corleone reza mientras ejecuta su venganza, y La Pasión de Cristo. 14. Interpretaciones en distintas tradiciones cristianas. Aunque todas las denominaciones cristianas reconocen el Padre Nuestro, algunas tienen pequeñas diferencias en su interpretación. Católicos lo consideran una oración esencial en la liturgia y en la vida devocional, recitándolo en la misa y el rosario. Protestantes lo enfatizan en la oración personal y suelen añadir la doxología final, porque tuyo es el reino. Ortodoxos siguen una versión similar a la católica, con ligeras diferencias lingüísticas según la tradición del país. A pesar de las diferencias, es una de las pocas oraciones que une a todas las ramas del cristianismo. 15. La eternidad del Padre Nuestro. Más de 2,000 años después de que Jesús la enseñara, el Padre Nuestro sigue siendo la oración más universal del cristianismo. No solo es un modelo perfecto de oración, sino que resume los principios fundamentales de la fe cristiana. La relación con Dios como Padre. La santidad y soberanía de Dios. La necesidad de provisión, perdón y guía. La importancia de la comunidad y la unidad en la fe. Sin importar el idioma, la cultura o el tiempo, el Padre Nuestro sigue resonando en los corazones de millones de personas, recordándonos que Dios es nuestro Padre y que su amor y poder son eternos. Parece que deseas profundizar aún más en la historia, significado y aplicación del Padre Nuestro. Aquí hay algunos temas adicionales que podemos explorar. 16. El Padre Nuestro y su relación con otras oraciones en la Biblia. El Padre Nuestro no fue la primera oración en la historia de la fe judeocristiana. En el Antiguo Testamento, hay muchas oraciones que tienen paralelismos con lo que Jesús enseñó. 16.1 Oraciones del Antiguo Testamento que se relacionan con el Padre Nuestro. El Salmo 23, El Señor es mi pastor, tiene una conexión con Danos hoy nuestro pan de cada día, ya que ambos expresan la confianza en Dios como proveedor. El Éxodo y el maná, el pueblo de Israel dependía del pan de cada día que Dios les daba en el desierto, lo que Jesús retoma en su oración. El Padre Nuestro y el Shema Israel, Deuteronomio 6, 4-5, el llamado a santificar el nombre de Dios y vivir bajo su voluntad está presente en ambas oraciones. 16.2 Oraciones del Nuevo Testamento relacionadas. La oración de Jesús en Getsemaní, Lucas 10 y 42, cuando Jesús dice hágase tu voluntad, repite el mismo principio del Padre Nuestro. La oración del publicano, Lucas 6 y 13, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador, está en sintonía con perdona nuestras ofensas.
17. El Padre Nuestro y su conexión con la Eucaristía. En la Misa Católica, el Padre Nuestro es recitado antes de la comunión, lo que tiene un profundo significado. Danos hoy nuestro pan de cada día se interpreta no solo como el alimento material, sino también como el pan espiritual de la Eucaristía. La comunidad cristiana recita la oración junta, reafirmando la unidad del cuerpo de Cristo. 18. El Padre Nuestro en la tradición de los monjes y los santos. Muchos santos y monjes han reflexionado sobre el Padre Nuestro y han dejado enseñanzas valiosas sobre cómo vivirlo. San Agustín veía el Padre Nuestro como un resumen perfecto de todo el Evangelio. San Francisco de Asís meditaba cada frase y la aplicaba en su vida de humildad y servicio. Santa Teresa de Jesús recomendaba rezarlo pausadamente, dejando que cada palabra penetrara el alma. 19. El Padre Nuestro y la oración contemplativa. Algunas tradiciones espirituales, como la oración del corazón en el cristianismo oriental o la Lectio Divina, utilizan el Padre Nuestro para la meditación profunda. Se puede repetir lentamente, permitiendo que cada palabra resuene en el corazón. 20. ¿Cómo profundizar en la oración del Padre Nuestro? Si deseas hacer del Padre Nuestro una parte más profunda de tu vida espiritual, aquí tienes algunas formas de hacerlo. Rezar cada frase con atención, meditando en su significado. Usarlo como base para la oración personal, expandiendo cada tema con palabras propias. Escribir un diario espiritual, reflexionando sobre cómo cada parte del Padre Nuestro se aplica a tu vida diaria. Orarlo con otros, fortaleciendo la comunidad de fe. El Padre Nuestro no es solo una oración para memorizar, sino un camino espiritual que nos enseña cómo acercarnos a Dios con confianza, humildad y amor. Desde que fue enseñado por Jesús, ha guiado a millones de creyentes y sigue siendo la oración que une a toda la Iglesia.